Este vídeo es para explicar la parte de las reglas, del lenguaje de reglas de Eclipse. Vimos en el vídeo anterior que podíamos declarar ordered facts y de templates. Con eso podremos crear las condiciones que después utilizaremos en las reglas. Básicamente una regla tendrá como condición pues alguno de los hechos que tendremos en la base de hechos. Recordad que los hechos básicamente es la representación que tenemos del problema internamente y por lo tanto corresponde al estado del programa. Las reglas serán para nosotros el programa. Bueno, las reglas de Eclipse son reglas en las que tenemos en la parte izquierda las condiciones y en la parte derecha las acciones que queremos realizar. Si habéis hecho, por ejemplo, la asignatura de lenguajes de programación, seguramente habéis visto Prolog, pues Prolog tiene las reglas exactamente al revés. En este caso, el motor de inferencia de Eclipse es un motor hacia adelante, al revés que el de Prolog, y por lo tanto las reglas las escribimos de condición a ejecución, pues van escritas en ese sentido. La sintaxis es muy simple, como veis todas las sintaxis de la misma manera, es parentizada. Tenemos que definir una regla con devrule, le ponemos el nombre de la regla. Opcionalmente todos los constructores de Eclipse tienen un comentario como tercer parámetro. Es aconsejable que comentéis o que documentéis todas las cosas que vais haciendo, pero sobre todo las reglas que, bueno, es un poco más, va a ser un poco más complicado hacer la programación y por lo tanto os servirá saber qué es lo que hace cada regla para después ir siguiendo lo que hacen. Vale, en la parte izquierda tenemos las condiciones. Las condiciones por defecto se supone que están en conjunción y si es así, pues simplemente tenemos que poner una condición detrás de la otra. Luego tendremos operadores booleanos que podremos utilizar para combinar de formas más complicadas las condiciones de la regla. Vale, lo ponemos el igual y el símbolo de mayor, que significa la regla, es lo que separa la parte izquierda de la parte derecha, y luego a partir de ahí podemos poner las acciones. Una cosa curiosa de Eclipse es que podemos poner absolutamente todo lo que queramos en la parte izquierda de la regla, cualquier cosa que haga alguna cosa sobre el intérprete es factible, ya no solo tiene por qué ser algoritmos, podemos hacer cosas que controlen el propio intérprete o que cambien la forma en la que funciona el intérprete. Es un poco la diferencia de otros lenguajes que conocéis, básicamente porque es un lenguaje que es interpretado y por lo tanto pues, en tiempo de ejecución nosotros podemos hacer cosas que no podemos hacer en otros lenguajes que son compilados. Vale, antes de empezar a hablar de las condiciones, tenemos que hablar de qué son variables en Eclipse. Las variables serán diferentes si las tenemos en la parte izquierda, para las condiciones en la parte derecha. Cuando hablemos del lenguaje funcional que tiene Eclipse para programar cosas en la parte derecha de la regla, hablaremos también de las variables, pero en este caso vamos a hablar de las variables únicamente para crear las condiciones. Vale, una variable básicamente es un patrón que nosotros podemos indicar para decir que parte de un hecho que queremos utilizar como condición es variable y queremos que el motor de inferencia llene ese valor, llene esa variable con alguno de los hechos que tenemos en la base de hechos, que cumpla todas las condiciones que corresponda a la parte de las condiciones de la regla. Vale, una variable se distingue de cualquier otra cosa en el programa básicamente teniendo un interrogante delante. Cualquier cosa que empiece con interrogante será una variable. Vale, aparte de las variables normales, tenemos variables que llamaremos anónimas. Las variables anónimas no se vinculan a un valor, simplemente es para cuando tenemos una condición en la que no nos importan todos los elementos de esa condición, solo queremos hacer el pattern matching con parte del patrón y queremos que los demás valores no se guarden. Podemos poner un interrogante. Interrogante simplemente nos va a indicar pues, que es un patrón, una parte del pattern matching que nos interesa, y si tenemos hechos que pueden tener un número variable de elementos, si os acordáis en los ordered facts no tenemos por qué indicar siempre el mismo patrón, podemos utilizar cualquier, digamos, número de elementos en cualquier hecho, podemos utilizar la variable especial $interrogante. También podemos utilizar el $interrogante con las variables normales. En ese caso indicaremos que esas variables se pueden instanciar a una lista de valores. La idea es que cuando nosotros ejecutemos las reglas, estas reglas mirarán sus condiciones en la base de hechos, intentarán instanciar los valores de esas condiciones y si se cumplen, pues en ese caso se ejecutará la parte derecha de la regla. Vale, aparte de las variables normales, podemos tener variables globales. Las variables globales nunca son aconsejables en ningún lenguaje de programación, pero bueno, Eclipse también tiene, como en otros lenguajes, variables globales. Las podemos definir con def global. En este caso serían variables que no formarían parte de las condiciones, las podemos declarar para utilizarlas en cualquier parte de la regla.
sobre todo en la parte derecha. Para marcar que esa variable es una variable global, se ponen asteriscos alrededor del nombre de la variable. En este caso estamos indicando que es una variable global. El problema de este lenguaje es que, dado que no sabemos exactamente qué regla ha escrito alguna cosa en esa variable global, pues al final puede ser que tengamos, digamos, no muy claro qué es lo que está sucediendo y por lo tanto no es muy aconsejable, de hecho es menos aconsejable en este lenguaje utilizar variables globales que en otros lenguajes. Nunca sabemos qué regla ha escrito alguna cosa en esa variable. Vale, podemos crear diferentes condiciones a partir de los hechos que tenemos en nuestro programa. En este caso podemos tener patrones que sean básicamente constantes. Queremos que un hecho aparezca directamente en nuestra base de hechos y queremos que la regla vea si ese hecho existe. Podemos tener hechos en los que ponemos variables en los valores posibles que puede tener los parámetros del hecho. Podemos poner variables anónimas, podemos poner variables que admitan hacer instanciación con un número diferente de parámetros. Si tenemos un hecho con 3, 4, 10 parámetros y puede ser cualquiera ese número de parámetros en nuestro hecho, podemos poner esa variable con $, y luego podemos combinar todas esas condiciones utilizando las expresiones booleanas habituales. Con el no, digamos que no queremos que esa condición se cumpla en nuestra base de hechos, con el y, el o, y también tenemos cuantificadores. El cuantificador existencial, el cuantificador universal, lo veremos en algún ejemplo, es también una cosa diferente en este lenguaje que permite indicar en una condición si todos los elementos que tienen cierto patrón cumplen cierta condición o si existe algún patrón que cumple cierta condición. Veréis igual que no os parece que tenga sentido este tipo de conectivas dentro del lenguaje, pero luego cuando veáis la parte de planificación veréis que no se puede resolver problemas sin utilizar estos cuantificadores. De hecho, el lenguaje de planificación que veréis más adelante se parece mucho a Eclipse. Cuando queremos imponer condiciones que no sean simplemente de existencia en la base de hechos o de no existencia en la base de hechos, que no se evalúen directamente a algo sobre un patrón en la base de hechos, podemos poner condiciones, las que queramos, con el lenguaje que tiene Eclipse para comparar, por ejemplo, números o comparar strings o ver si los elementos son iguales. Lo podemos poner en las condiciones. Como es diferente este tipo de condiciones de buscar un patrón en la base de hechos, tenemos que poner entre la condición el símbolo test. Test lo que hace es encerrar condiciones para decirle al intérprete que esa condición no corresponde a un pattern matching que queremos hacer sobre la base de hechos, sino a una condición que queremos probar sobre las variables que hemos vinculado con la parte de la condición que realmente es un pattern matching. Vale, aparte de eso tenemos también dentro del lenguaje de las condiciones un sublenguaje que permite hacer las expresiones booleanas un poco más simples. De hecho, permite que ciertas condiciones se puedan comprobar directamente en la instanciación de las variables. El problema de hacer la parte del test con las variables es que primero haremos la instanciación de las variables y después haremos las comprobaciones, y eso hace que el motor de inferencia pues tarde un rato en hacer primero las instanciaciones para después comprobar si ciertas condiciones se cumplen o no, y si el caso de no se cumplan pues estaremos perdiendo cierto tiempo. Podemos imponer ya directamente en la instanciación que ciertas condiciones se cumplan. En este caso tenemos un pequeño lenguaje que permite poner directamente en la vinculación, en la variable que nosotros queremos restringir, ciertas condiciones en negación, en conjunción o en disyunción. La sintaxis es un poco diferente. En este caso no tendremos pues un operador booleano, tendremos pues un pequeño símbolo que tendremos que añadir a la variable. Para poder añadirlo tenemos que poner un 2 puntos primero y después la condición. Ya veremos algún ejemplo de esto. Por ejemplo, tenemos pues la condición de que queremos personas que tengan una edad mayor a 18 años. En este caso, en lugar de tener un test aparte que compruebe si la variable x que estamos vinculando tiene un valor mayor que 18, ponemos directamente sobre la variable que además queremos, con el ampersand ponemos que es una condición en y, pudiéramos comprobar que ese valor que se vincula tiene un valor mayor que 18. Para no esperar después hacer la comprobación, la hacemos aquí directamente en la vinculación. O la siguiente, pues básicamente pedimos que el nombre de la persona sea uno de una lista de valores, en este caso Juan o Pedro. Podemos, con la siguiente condición, por ejemplo, pedir que vinculemos dos personas
guardar su nombre en las variables x y, pero además cuando comprobemos la vinculación con y, comprobemos también que ese valor no corresponda al valor que ya hemos instanciado en x. La tilde pues, nos indica que no queremos que pase, en este caso, que el valor de y y de x sea el mismo. De manera que cuando vinculemos una condición que tenga, una regla que tenga esta condición, pues simplemente tendremos siempre valores diferentes en x y en y. Vale, la siguiente es muy sencilla, queremos que no haya alguien que se llame Pedro en la base de hechos para que se cumpla la condición. Y la siguiente es una condición que tiene un cuantificador. En este caso lo que decimos es que queremos que todas las personas que hay dentro de la base de hechos tengan una edad mayor que 18 años. La regla solo se comprobaría, solo se dispararía si en todos los hechos que hay de tipo persona, todas las edades son exactamente 18. Hace, digamos, una labor de bucle. Sería como si nosotros nos pasáramos por todos los hechos, comprobáramos si todos ellos cumplen la condición y entonces tendríamos que la regla se cumple si alguno de los hechos que hay no cumple la condición que ponemos en el cuantificador, pues obviamente la regla no se dispararía. Y hace más sencillo, digamos, hacer comprobaciones globales sobre un conjunto de hechos a partir de ponerla como una fórmula cuantificada. Vale, una cosa que también tenemos en nuestro lenguaje de reglas es que podemos hacer operaciones sobre los hechos que vinculan las reglas. Si nosotros hacemos una instanciación y simplemente hacemos la parte derecha de la regla, pues no sabremos exactamente qué hecho es el que ha vinculado esa regla. A veces nos interesa hacer algún cambio en ese hecho, porque queremos borrarlo, porque queremos modificarlo, porque queremos hacer cualquier cálculo que después nos interese y ponérselo a ese hecho. Para poder hacerlo, dentro de la parte izquierda de la regla podemos indicar en la condición o las condiciones en las que queremos guardar cuál es el hecho que realmente ha vinculado esa condición, una variable, y para hacer la asignación pues tenemos el símbolo de menor guión, que lo que hace simplemente es guardar la dirección que tiene ese hecho en esa variable. Que después podemos hacer la operación que queramos. Aquí hacemos un retract, pero podríamos hacer, por ejemplo, un modify haciendo la modificación de algún slot que tengamos en el hecho o cualquier otra operación que sea posible hacer sobre hechos. Vale, como os he comentado, cualquier cosa que podamos hacer en clip se puede poner como parte derecha de la regla. Podemos borrar cosas de la base de hechos, podemos, por ejemplo, limpiar la memoria si queremos, luego veremos que podemos hacer módulos con las reglas, podemos cambiar el módulo que se está ejecutando, podemos hacer definiciones, por ejemplo, si quisiéramos, podríamos poner una regla que a partir de lo que aparece en la base de hechos crea las nuevas definiciones. Tenemos bastante más libertad de lo que tendríamos en un lenguaje imperativo. Ahora veremos algún ejemplo de condiciones dentro del intérprete. Ahora pasaremos a trabajar con el intérprete.